Preliminar sobre libertad de expresión. Tenemos comunicación con la señorita Jenny Dadore, ella es secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Gracias, un gusto por atendernos. Bueno, sus primeros comentarios, impresiones respecto a las recomendaciones que ha formulado el relator para la libertad de expresión, el señor Pedro Vaca, resumidos en este informe. Son 25 páginas. Sí, bueno, lo primero que desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destacamos es que el trabajo que ha realizado el relator y su equipo comprende un conjunto de entrevistas y de voces diversas de la sociedad peruana, ¿no? Eso nos parece muy importante porque no es que se reunió con determinado grupo de personas de determinado sector, sino que ha sido transversal a los distintos sectores de la sociedad peruana e incluso ha estado en distintas regiones del país, ¿no? Y eso es muy valioso porque recoge distintas voces y realidades, ¿no? Y no solo circunscribe la libertad de expresión a la libertad de prensa o al quehacer de las y los comunicadores o periodistas, lo cual es una actividad fundamental, por cierto, para la democracia, pero también hay otras dimensiones de la libertad de expresión que están reflejadas también en este informe. Y hace, digamos, una suerte de antecedentes de varios hechos que han ocurrido, por lo menos en los últimos 2 años, en nuestro país y que sin duda han cobrado relevancia a partir de lo que fue la campaña electoral del año pasado. Así es, recoge muy bien, digamos, todo el proceso electoral a partir de las crisis políticas que hemos vivido en los últimos años y también recoge muy bien la polarización política y social que existe en el país, ¿no? En la que todavía no hemos logrado remontar después del proceso electoral, ¿no? Y también incluso están en las distintas formas de atentado que sufrió los periodistas a nivel nacional, porque en las regiones también, que tienen que ver con este proceso político y con estos grupos de extrema derecha como la Resistencia, los combatientes, los patriotas, etcétera, que en determinado momento lanzaron campañas contra regiones, ¿no? O contra determinados periodistas, incluso no solo fueron campañas, sino que también los atacaron, ¿no? Realizaron ataques físicos a algunos periodistas cuando se negaba el tema del fraude, que eso se argumentaba, ¿no? Entonces yo creo que recoge también una amplia gama de todos estos hechos e incluso con posterioridad también los distintos ataques que han sufrido las defensoras de derechos de las mujeres también y los procesos que se están dando para hacer de las universidades espacios libres de violencia, ¿no? Donde las chicas y los chicos denuncian estos hechos, pero luego se ven incursos o inmersos, ¿no? En una serie de procesos administrativos dentro de su universidad o incluso son denunciados penalmente, ¿no? Por los delitos de difamación, etcétera. Resumen, además, digamos, no solamente los episodios o los hechos que usted ha mencionado, sino también, por ejemplo, la actitud de los poderes del Estado, ¿no? Desde el Ejecutivo, desde el Gobierno y también del Congreso de la República. Y de hecho, digamos que hace una línea en el tiempo, retrocediendo, con expresiones que han venido de altos funcionarios del gobierno, precisamente en contra de los medios de comunicación y del trabajo que desarrolla la prensa, ¿no? Y aparte de ello, también se señala, se resume el hecho de las denuncias, ¿no? En el Poder Judicial a distintos periodistas por una serie de casos que se encuentran en investigación. ¿Qué nos puede revelar o qué nos revela esto? ¿Cuál es la situación de la prensa o del periodismo o de los periodistas en nuestro país, teniendo en consideración, digamos, todos estos flancos, ¿no? Gobierno, Congreso, querellas en el Poder Judicial, ataques físicos, verbales, cuestionamientos, en fin? Sí, concentración de medios. También. Bueno, lo que reflejan en realidad, sí, es cierto, lo que reflejan son en realidad indicadores que lo que hacen es colocarnos en términos de los rankings que tienen que ver con la democracia, pues nos colocan en lugares, ¿no es cierto?, más alejados de lo que es estar en una sociedad democrática, ¿no? Con estos indicadores que has mencionado y que están recogidos en el informe del relator, lo que hacemos es alejarnos más bien de los procesos de democratización en los que supuestamente veníamos incursos, ¿no? Estamos como en un retroceso realmente, ¿no? Efectivamente, por distintos poderes del Estado que en realidad se han cerrado, ¿no? A la posibilidad de que la prensa
digamos, traslade esta información a la ciudadanía, a la comunidad, ¿no? Digamos que nos hemos alejado también de un gobierno transparente, de los mecanismos de legislación, no podemos ver los debates políticos, no sabemos lo que ocurre en el Congreso de la República hasta que sale, ¿no? Entonces, todos esos son indicadores que nos alejan más bien de la democracia, ¿no? La democracia es fundamental conocer, digamos, el debate, la pluralidad de opiniones, la tolerancia en la diversidad, o sea, el que piensa distinto o el que tiene otra opinión no es tu enemigo, ¿no? Como estamos en procesos de polarización también, a veces son presentados de esta manera, ¿no? Y pareciera que tapándolo o escondiéndolo se va a solucionar, pero en realidad no es así. Así es. Lo que se hace es profundizar, ¿no? Más bien esas brechas. Tenemos entendido que el documento ha considerado algunas recomendaciones que formuló la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos precisamente sobre este tema. ¿Es así? Y en todo caso, si nos pudiera detallar alguno de estos puntos, por favor. Sí, bueno, recoge algunas de nuestras recomendaciones, además que ya veníamos también sosteniendo, ¿no? Los casos que hemos acompañado a los periodistas y a las periodistas que han sido denunciados por esta forma, por este ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Que en realidad periodistas que están haciendo su trabajo y luego se ven expuestos a denuncias de difamación, ¿no? Lo que llama en realidad el relator como procesos difamatorios vejatorios, ¿no? Casos de difamación vejatoria o frívolos, porque lo que hacen en realidad es recargar el aparato judicial con toda la sobrecarga de trabajo que ya hay, ¿no? Estos autoridades o personajes lo que hacen es criminalizar a los periodistas de esta manera, recargan el aparato judicial, pero el peligro también está en que no necesariamente las y los jueces peruanos están formados o capacitados en el manejo de los estándares internacionales que se han desarrollado respecto a libertad de expresión, respecto al trabajo del periodismo, ¿no? Y más bien lo que estamos encontrando es que los jueces también están sancionando, ¿no? No solo te mantienen en un proceso por mucho tiempo a un periodista o a un defensor de derechos humanos, sino que incluso luego tienes una sentencia condenatoria, ¿no? Y esto tiene un impacto muy nocivo en una comunidad, porque va ayudando a lo que conocemos como la autocensura, ¿no? Entonces sirve de escarmiento para los otros periodistas. Entonces decir, no, mejor ya con eso no me meto, mejor no investigo, mejor no hago, ¿no? Y ahí también el relator hace un llamado a revisar las figuras que nosotros de difamación, calumnia, todos los delitos contra el honor que nosotros tenemos en el Código Penal, ¿no? Y nos dice, bueno, eso ya está en desuso, esas figuras en realidad ahora hay otras formas de atenderlos desde el plano administrativo, civil, ya no la persecución penal, que es peligrosa en este campo porque se convierte en una forma justamente de castigar a los periodistas. Mordaza. Este informe preliminar va a seguir un curso, va a ser elevado a otra instancia. ¿Cómo se maneja este tipo de observaciones, de informes o de visitas finalmente como las que ha hecho el señor Vázquez en nuestro país? Bueno, el informe en realidad es entregado, por supuesto, al Estado peruano, porque la visita también, o sea, no es que un relator viene y se va visitando cada país que se le ocurre, sino que él hace una visita de manera coordinada con las autoridades peruanas y con la anuencia del Estado peruano, ¿no? Entonces luego se entrega también a Cancillería, al Ministerio de Justicia, pero se entrega también a toda la ciudadanía, porque la idea es que nosotros podamos hacer uso de estas recomendaciones, ¿no? De cara al Estado justamente y decirle, oye, tienes que cumplir con esto, ¿no? O sea, tú estás actuando con unos estándares del siglo pasado, ¿no? Eso ya cambió y tienes que ponerte al día en lo que son estos estándares de derechos humanos, ¿no? El derecho evoluciona, va cambiando, se mejora, se perfecciona, ¿no? Por eso también hay una recomendación específica al Poder Judicial para que capacite a sus jueces, ¿no? Porque otra de las cosas que nos está pasando también es esa, no solamente aquellos que se consideran perseguidos o insultados por las investigaciones o por las denuncias que uno hace, son los que denuncian, sino que también los jueces las acogen y nos sancionan, ¿no? Entonces también está eso por allí. Y lo otro que también hay una recomendación específica que tiene que ver con que todos estos casos, ¿no? de ataques, ya sea a periodistas o a defensores de derechos humanos, o digamos a ciudadanos en contextos de protestas,
¿no?, de protestas sociales, que son también consideradas otra forma de expresión, que está protegida por la libertad de expresión, tienen que ser investigadas, ¿no? Está diciendo, eso tienes que investigarlo y sancionarlo. Muy Y bien. además le está diciendo al Estado peruano, investiga también de oficio, ¿no? Hay muchos de estos casos que si en realidad uno no hace la denuncia y está detrás, o sea, el Ministerio Público no investiga o se quedó ahí y, digamos, se queda estancado el proceso, ¿no? Y a veces después de 10 años recién sale una sentencia y probablemente las personas que están involucradas ahí ya se murieron, ¿no? Claro, O como se dice, justicia que tarda no es justicia. Bien, Así es. muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tenga buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ha conversado con nosotros.